El sonido del shofar tiene un misterio que trasciende lo visible, un eco que no solo resuena en los oídos, sino que sacude las fibras más profundas del alma humana. Desde los montes de Israel hasta las congregaciones de hoy, el shofar no ha sido un simple instrumento musical ni un adorno cultural, sino una voz espiritual que viene del cielo y que anuncia realidades que muy pocos entienden. Cada vez que la Torá menciona su sonido, no lo hace como un detalle menor, sino como un acto cargado de revelación divina. El shofar convoca, despierta, sacude, derriba y también levanta. No es casualidad que en momentos decisivos de la historia bíblica el sonido del shofar haya sido el puente entre lo humano y lo divino, un recordatorio de que el Eterno está presente y de que el hombre no puede seguir dormido espiritualmente. Cuando hablamos del shofar, no hablamos de un cuerno cualquiera, hablamos de un símbolo que nace de lo más profundo de la tradición hebrea. El shofar en hebreo, shofar, proviene de una raíz que implica hueco o vacío, porque el cuerno debe estar vacío para resonar. Este detalle no es casual, el hombre también debe vaciarse de sí mismo para que la voz de Dios resuene en él. Es un llamado a la humildad, al quebrantamiento y a la obediencia. Cada toque del shofar es como un llamado profético que despierta a la creación misma, anunciando que algo está por suceder en el mundo espiritual y que el cielo está en movimiento. Recordemos lo que dice el profeta Amós: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no se alborotará el pueblo? Si acontece el mal en la ciudad, ¿no lo ha hecho Adonai? Amós 3:6. Aquí, la palabra trompeta no se refiere a un instrumento de metal como los modernos, sino al shofar. El profeta pregunta retóricamente: ¿cómo es posible que se escuche este sonido y el pueblo permanezca indiferente? El shofar no es un sonido pasivo, es un grito que atraviesa los corazones y que en lo espiritual provoca movimientos que el hombre natural no percibe. No es casualidad que cuando Israel estuvo frente al monte Sinaí, en el momento de la entrega de la Torá, se escuchó un sonido de shofar que iba aumentando cada vez más. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Éxodo 19:19. Ese día el shofar no fue un detalle ceremonial, sino la voz de la eternidad anunciando que el cielo estaba descendiendo a la tierra para dar la instrucción divina. En la tradición judía, este momento marca la unión entre el cielo y el pueblo escogido, y el shofar fue el instrumento que hizo temblar al pueblo para que entendiera la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Por eso, cuando escuchamos el shofar hoy, aunque no estemos físicamente en Sinaí, espiritualmente algo similar sucede. Se nos recuerda que el pacto sigue vivo, que el cielo sigue anunciando su voz, y que la humanidad está siendo llamada a despertar. Cada sonido del shofar tiene un mensaje profético escondido que no es fácil de percibir si no se entienden las raíces hebreas. Quiero que te quedes conmigo en esta enseñanza, porque lo que vamos a descubrir no es una simple tradición, sino una revelación que puede sacudir tu fe y llevarte a comprender dimensiones espirituales que quizás nunca habías considerado. El shofar anuncia en lo espiritual algo que muy pocos entienden, y hoy vamos a entrar en ese misterio para que la voz del cielo resuene también en tu vida. Permíteme invitarte a que si esta enseñanza toca tu corazón y despierta tu hambre de entender más de las Escrituras desde su raíz hebrea, te suscribas a nuestro canal Palabra Viva, Biblia y Fe, porque allí seguimos compartiendo verdades ocultas en la palabra que transforman la vida y nos conectan con la profundidad del propósito eterno de Dios. El shofar también anuncia guerra espiritual. En Josué 6, cuando Israel rodeó Jericó, no fueron las armas, ni las lanzas, ni las espadas las que derribaron los muros, fue el sonido de los shofares unido al grito del pueblo. Cuando los sacerdotes tocaron los shofares y el pueblo gritó con gran vocerío, el muro se derrumbó. Josué 6:20. Este evento no es solo una narración histórica, es un principio espiritual eterno. Cuando el shofar suena, las fortalezas caen, lo que parecía imposible se derrumba, porque no es el hombre el que pelea, sino Dios mismo quien se levanta a favor de su pueblo. Si lo analizamos con ojos espirituales, entenderemos que el shofar es un arma invisible en la guerra contra todo lo que se levanta en contra de la voluntad divina. No por casualidad el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Aunque Pablo no menciona directamente el shofar, el principio es el mismo, lo espiritual derriba lo que en lo natural parece impenetrable. El shofar también anuncia la llegada del Rey. En Zacarías 9:14 leemos,
Adonai tocará la trompeta, e irá con torbellinos del sur. Aquí vemos claramente que el mismo Eterno es descrito como aquel que hace sonar el shofar para manifestar su poder. No es el hombre tocando, es el cielo mismo haciendo un anuncio. Y este anuncio no es un detalle menor, es la declaración de que la autoridad de Dios está entrando en escena. El profeta Joel también nos recuerda: tocad shofar en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Adonai, porque está cercano. Joel 2:1. El shofar no solo anuncia victoria, también anuncia juicio. El día del Señor no llega en silencio, llega acompañado por el sonido del shofar, un sonido que atraviesa naciones enteras y que pone a temblar a la creación. Y no olvidemos que Yeshua mismo relaciona el shofar con los tiempos finales. En Mateo 24:31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí no hablamos ya de un evento pasado, sino de una profecía futura. El shofar será la señal audible de la redención final, de la reunión de los escogidos, del regreso glorioso del Mesías. Hay un misterio profundo que muchos no consideran cuando piensan en el shofar: su relación directa con la vida eterna y la resurrección de los muertos. Así como en la creación Dios sopló aliento de vida en Adán y éste se convirtió en un ser viviente, en el final de los tiempos el sonido del shofar será la señal que convoque a todos los que durmieron en la fe para levantarse a una nueva vida. El apóstol Pablo lo revela en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí el término trompeta no hace referencia a un instrumento de metal moderno, sino al shofar hebreo. Ese sonido será la última voz que despierte a los que descansan en la tierra. Es como si el eco del shofar viniera a recoger el aliento que Dios sopló en el principio y lo activara de nuevo para una existencia incorruptible. En este punto vemos que el shofar no solo es un instrumento de guerra o de proclamación, sino también un instrumento de resurrección. Esto nos lleva a comprender que cada vez que hoy escuchamos el sonido del shofar, en realidad estamos ensayando para ese día. Es un anticipo del gran despertar final. El shofar nos recuerda que la muerte no es el final, que hay una voz mayor que la tumba, y que esa voz es la misma que retumbará cuando Yeshua regrese como el Hijo del Hombre en gloria. El mismo Yeshua habló de este misterio en Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese gran sonido es el shofar celestial, el que anunciará el fin de las tinieblas y el comienzo de la eternidad con él. Los sabios hebreos decían que el shofar de Moriah, aquel que se tocó en la atadura de Isaac, sería escuchado otra vez al final de los tiempos, como un eco que conecta el sacrificio con la redención completa. Un detalle que muchos no perciben es que el shofar está hecho de un cuerno vacío. Esto no es casualidad. El vacío del cuerno nos recuerda que, para que el shofar suene, primero debe estar hueco, rendido, sin nada propio en su interior. De la misma forma, solo aquellos que se vacían de sí mismos pueden experimentar el poder de Dios en plenitud. El shofar es un testimonio de que la vida verdadera empieza cuando el yo muere, y esa es la misma base de la resurrección, dejar lo corruptible para ser vestido de lo incorruptible. Si conectamos esto con nuestras vidas, entenderemos que el shofar no solo anuncia eventos proféticos cósmicos, sino también procesos internos en cada creyente. Cada toque nos recuerda que debemos vaciarnos de orgullo, egoísmo y pecado para que el soplo de Dios fluya a través de nosotros. Así como el shofar no puede sonar si está bloqueado, nosotros no podemos emitir la voz de Dios si estamos llenos de nosotros mismos. El profeta Isaías habló de este misterio cuando dijo: acontecerá en aquel día, que se tocará una gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los desterrados en Egipto, y adorarán a Yahweh en el Monte Santo, en Jerusalén. Isaías 27:13. Aquí no solo se trata de un sonido literal, sino de la voz final que reunirá a todos los hijos de Dios. El shofar representa la señal de retorno, el llamado de casa, la certeza de que nadie quedará perdido si escucha la voz de su Creador. Por eso, cuando meditamos en lo que el shofar anuncia en lo espiritual, descubrimos que su eco abarca toda la historia,
en el principio, el soplo de vida en Adán, en el camino de Abraham, la provisión de Dios en el monte Moriah, en Sinaí, la revelación de la Torá, en Jericó, la victoria sobre las murallas, en Gedeón, la derrota del enemigo, en los profetas, la alarma del día del Señor, en Nehemías, la unidad del pueblo, en el regreso de Yeshua, la resurrección de los muertos y la reunión de los escogidos. El shofar está presente en todos los momentos claves de la historia de la salvación porque es la voz misma de Dios resonando en el tiempo. Esto nos debe llevar a una conclusión transformadora. Cada vez que escuchamos el shofar hoy, no solo estamos participando en una tradición hebrea, estamos ensayando el momento más glorioso de la historia humana. Es como si cada sonido fuera un ensayo general antes de que el director mismo aparezca para iniciar la obra eterna. El shofar nos dice que la muerte no tiene la última palabra, que el enemigo ya está derrotado y que nuestro rey viene pronto. El sonido del shofar tiene un poder que trasciende lo natural, porque no es simplemente aire atravesando un cuerno, es el recordatorio audible del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Cuando se soplaba en los tiempos bíblicos, no era solamente para anunciar batallas o convocar al pueblo, era un eco que venía del cielo y que resonaba en la tierra como señal de la presencia divina. En hebreo, la raíz de la palabra shofar está relacionada con lesaper, que significa mejorar o embellecer. No es coincidencia, porque cada vez que el shofar suena, está llamando al alma a ser transformada, a ser embellecida en santidad, a mejorar en su camino espiritual, a despertar de la indiferencia. El profeta Amós preguntaba, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Adonai no haya hecho? Amós 3:6. Con estas palabras nos revela que el shofar no era un sonido neutro, sino un mensaje claro que agitaba los corazones. Yeshua mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. ¿Te das cuenta? El shofar es un eco de la voz del Eterno, y los que son suyos saben identificar ese llamado en lo más profundo de su ser. En las raíces hebreas se enseña que el shofar no solo anuncia un evento, sino que conecta el cielo con la tierra. En el monte Sinaí, cuando Israel recibió la Torá, la Escritura declara, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:16. Es impresionante, porque no fue un shofar humano el que sonó, sino el mismo shofar celestial que procedía de la presencia de Dios. Ese sonido estremeció la tierra y estremeció los corazones. Fue el sonido que selló un pacto eterno. Los sabios de Israel dicen que ese shofar del Sinaí aún no ha terminado de resonar, que su eco continúa en la eternidad, y que un día volveremos a escucharlo cuando el Mesías regrese. Y esto concuerda con lo que Pablo escribió, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Observa cómo conecta el futuro con lo que ocurrió en el pasado. El primer gran sonido fue en el Sinaí, el último gran sonido será en la redención final, cuando Yeshua reúna a su pueblo y establezca su reino eterno. Pero hay algo más profundo aún. El shofar no es simplemente un instrumento del pasado o del futuro, es una voz para el presente. Cada vez que suena en las convocaciones santas, como en Yom Teruah, conocido como la fiesta de las trompetas, está llamando a la teshuvá, al arrepentimiento genuino. El término hebreo teruah significa un clamor quebrantado, como un grito del corazón. Así como los toques del shofar son variados, tequia, un sonido largo, sebarim, un gemido dividido en tres, teruah, un clamor rápido, cada uno refleja los diferentes estados del alma humana delante de Dios. El sonido largo es la certeza del reino, el gemido es el dolor del arrepentimiento, el clamor quebrantado son las lágrimas del alma que busca redención. Esto significa que el shofar no es un adorno ritual, sino un espejo sonoro del corazón humano delante del Creador. Cada toque revela una condición espiritual, y cada uno abre un camino hacia la restauración. Por eso, en las raíces hebreas, los sabios enseñan que el shofar confunde al enemigo espiritual. Cuando se eleva ese sonido, las tinieblas se estremecen porque es el recordatorio de que Israel tiene un pacto eterno con el Dios Altísimo.
El enemigo escucha ese eco y sabe que su tiempo está contado, que la victoria ya ha sido decretada en los cielos. El rey David entendía este misterio cuando escribió: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Adonai, a la luz de tu rostro. Salmo 89:15. La palabra aclamarte aquí también está conectada con la idea de un grito de trompeta. No todos comprenden el sonido del shofar, pero el pueblo que lo entiende, camina en la luz de la presencia de Dios. Esto es lo que pocos entienden, que no es un sonido vacío, es una llave espiritual. Una llave que abre los cielos, que despierta las almas, que marca tiempos de juicio y de misericordia. Ahora quiero que pienses en lo siguiente: ¿qué pasaría si escucháramos el shofar no solo como un sonido en una congregación, sino como una voz que Dios nos envía directamente al corazón? ¿Qué pasaría si cada vez que suena lo viéramos como un llamado personal a despertar, a dejar lo que nos aparta de Él, a volver al pacto, a renovar nuestra fe? Ese es el nivel de impacto que tiene el shofar en lo espiritual. Cuando hablamos del shofar, no podemos dejar de lado el anuncio profético que encierra en relación con el Mesías. Cada vez que el shofar se toca, está profetizando algo más grande de lo que podemos imaginar, porque anuncia no solamente llamados de arrepentimiento, sino también la llegada del rey. En la tradición hebrea, el shofar está relacionado con la coronación de un monarca. Cuando un nuevo rey subía al trono, el pueblo tocaba el shofar para proclamar públicamente: aquí está el ungido que gobernará sobre nosotros. Esto nos conecta directamente con Yeshua, porque cuando regrese en gloria, la Escritura declara que no vendrá en silencio, sino acompañado del gran toque de trompeta. En Mateo 24:31 está escrito: y enviará sus ángeles con gran voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es más que un simple evento futuro, es la consumación de todo lo que el shofar ha estado anunciando desde el Sinaí. El mismo sonido que estremeció al pueblo al pie del monte volverá a estremecer a las naciones cuando el rey regrese. Pero aquí está la clave: solo aquellos que han entrenado su oído espiritual podrán reconocer esa voz. Porque muchos oirán un ruido, pero pocos entenderán que es la voz del Eterno llamando a su pueblo al encuentro con el Mesías. El apóstol Pablo también lo confirma en 1 Tesalonicenses 4:16 cuando declara: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Observa cómo la resurrección está ligada directamente al sonido del shofar. Esto nos enseña algo profundo: así como el shofar despierta al alma del letargo espiritual en el presente, un día despertará incluso a los que duermen en la muerte. El shofar no solo despierta conciencias, también levantará cuerpos de la tumba. Este misterio es tan poderoso que en la tradición hebrea se habla de dos shofarot especiales: el primero, que sonó en Sinaí, y el último, que sonará en la redención final. Ambos están conectados por un hilo invisible que atraviesa toda la historia de la humanidad. El primero estableció el pacto, el último anunciará la consumación del mismo en el reino eterno de Yeshua. Entre uno y otro, el shofar que escuchamos en cada generación es un eco de ambos, un recordatorio constante de que lo que Dios comenzó, lo terminará. Hay un detalle hermoso que muy pocos consideran: el shofar está hecho del cuerno de un animal, pero nunca de un toro. ¿Por qué? Porque recuerda el pecado del becerro de oro en el desierto. Es decir, Dios quiso que el instrumento que anuncia su presencia no estuviera manchado por la idolatría. Esto tiene un mensaje profundo: el sonido que nos conecta con Él debe estar libre de toda contaminación espiritual. El shofar nos recuerda que no podemos presentarnos delante del Rey con un corazón dividido, sino con un espíritu puro, redimido, entregado por completo. Yeshua mismo habló en términos de trompeta cuando enseñó a sus discípulos sobre el fin de los tiempos. Dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes. Mateo 24:6, Lucas 21:25. Todos estos anuncios tienen un paralelo en el sonido del shofar, que históricamente se usaba para advertir de guerra o de juicio inminente. Por eso, en lo espiritual, cada vez que escuchamos el shofar deberíamos preguntarnos: ¿estoy preparado para lo que viene? ¿Mi corazón está alineado con el Rey que pronto llegará? ¿Soy parte de los que escucharán un simple ruido o de los que discernirán la voz de Dios en medio del sonido?
El profeta Isaías también anunció este misterio cuando dijo: «Y acontecerá en aquel día que se tocará con gran shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo, en Jerusalén». Isaías 27:13. Aquí no se trata de un simple sonido litúrgico, sino de un llamado a la reunión final de Israel. Yeshua mismo habló de esta reunión de los escogidos en Mateo 24. El shofar, entonces, es la señal inequívoca de que Dios no se ha olvidado de su pueblo y de que la redención será total. Por eso, cada vez que se escucha en la tierra, aunque muchos no lo entiendan, en lo espiritual se está declarando lo que está por venir. Es como si en cada congregación, en cada fiesta solemne, se levantara un eco profético que recuerda al cielo que aún esperamos al Rey, y que recuerda a la tierra que debemos estar listos. El shofar une los tiempos, los cielos y las generaciones en un solo sonido eterno. El libro de Apocalipsis también nos muestra cómo las trompetas celestiales marcarán los juicios sobre la tierra. Pero aquí hay una diferencia importante: mientras los juicios son anunciados con trompetas de ángeles, el regreso del Mesías está marcado por el shofar del mismo Dios. Esto revela que hay un sonido reservado solo para su pueblo, un sonido que trae esperanza y vida eterna, mientras otros sonidos anuncian juicio y destrucción. Ese es el poder del shofar, distinguir entre los que son suyos y los que lo rechazan. El shofar no solamente anuncia la llegada del Rey y la redención futura, también es un arma espiritual que muy pocos han comprendido en toda su dimensión. Desde tiempos antiguos, el sonido del shofar se usó para declarar guerra, para dar la señal de ataque y para infundir valor en el corazón del pueblo. En el libro de Josué, por ejemplo, vemos cómo las murallas de Jericó cayeron después de 7 días de rodear la ciudad, cuando los sacerdotes tocaron el shofar y el pueblo gritó con gran voz. Esto no fue una estrategia militar humana, fue un acto profético y espiritual. Las murallas no cedieron por la fuerza del grito, sino porque el shofar proclamó la victoria que ya había sido decretada en el cielo. Esto nos enseña que el shofar no es solo un recordatorio simbólico, sino que en lo espiritual libera decretos. Cuando se toca con entendimiento, establece en la tierra lo que Dios ya determinó en los cielos. En Jericó, ese sonido rompió estructuras físicas, pero hoy, en lo espiritual, el shofar rompe murallas internas, fortalezas mentales, cadenas emocionales y estructuras de opresión que el enemigo levanta contra la vida del creyente. En Jueces 7 también encontramos un ejemplo impresionante. Gedeón y sus 300 hombres derrotaron a un ejército innumerable de madianitas con antorchas, cántaros y el sonido del shofar. No hubo espadas suficientes ni fuerza militar humana para ganar aquella batalla. Fue el estruendo del shofar lo que sembró confusión en el campamento enemigo y desató la victoria. Aquí hay una revelación poderosa. El shofar no solo anima al pueblo de Dios, sino que aterroriza a las huestes contrarias. Cuando suena en lo espiritual, es como un rugido del cielo que declara: la victoria pertenece a YHVH. Es por esto que el enemigo teme al sonido del shofar. Aunque muchos creyentes lo consideran apenas un símbolo o una tradición, en el mundo espiritual es un arma de guerra. Cada toque del shofar proclama que el reino de los cielos avanza, que las tinieblas retroceden y que las puertas del enemigo no prevalecerán. El libro de Joel lo confirma cuando dice: «Tocad shofar en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano». Joel 2:1. El shofar no es un simple sonido ritual, es una alarma espiritual que despierta, sacude y prepara al pueblo para enfrentar lo que está por venir. Pero también hay un aspecto personal muy profundo. Así como el shofar derribó murallas externas, también derriba muros internos. Todos tenemos estructuras en nuestro interior que nos separan de Dios: temores, incredulidades, traumas, orgullo, amargura. Esas son murallas que no caen con buenas intenciones ni con fuerza de voluntad, sino con la intervención del Espíritu de Dios. Cada vez que el shofar resuena, si lo recibimos con fe, ese sonido se convierte en un martillo espiritual que golpea esas paredes hasta derribarlas. No es casualidad que muchos, al escuchar un shofar, sientan escalofríos o lágrimas en los ojos. Es el Espíritu Santo obrando a través de ese eco eterno. El profeta Amós lo expresó con claridad: ¿se tocará shofar en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? Amós 3:6.
La pregunta retórica encierra una verdad poderosa: nadie puede permanecer indiferente al sonido del shofar. Algo se activa, algo se sacude. En lo natural puede sonar como un cuerno rústico, pero en lo espiritual es la voz de Dios sacudiendo corazones y naciones. Incluso en Nehemías vemos cómo el shofar era la clave de unidad en tiempos de reconstrucción. Cuando los israelitas edificaban el muro y al mismo tiempo enfrentaban amenazas de enemigos, Nehemías dijo: «Dondequiera que oyereis el sonido del shofar, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros». Nehemías 4:20. Aquí encontramos otra dimensión: el shofar une al pueblo, concentra las fuerzas, y recuerda que no estamos solos en la batalla. En tiempos de dispersión y distracción, el sonido del shofar vuelve a enfocar nuestra mirada en el propósito divino. Esto es precisamente lo que ocurre también en nuestros días. Vivimos tiempos de confusión, de guerras internas y externas, de divisiones en las familias y en la fe. Pero el shofar sigue teniendo la misma función: despertar, unir y declarar victoria. Cada vez que se levanta su sonido, es un recordatorio de que el enemigo no tiene la última palabra, de que las batallas que enfrentamos ya fueron vencidas por Yeshua en la cruz, y de que pronto regresará con el gran shofar de Dios para poner todas las cosas bajo su autoridad. Hoy hemos visto que el shofar no es solo un sonido antiguo, ni una tradición que quedó perdida en el tiempo. Es la voz de Dios resonando en la historia, es el eco del aliento divino que despertará a los muertos, es la señal de victoria sobre las murallas de nuestra vida, y es también el recordatorio de que nuestro corazón debe vaciarse para que Él pueda llenarlo con su presencia. Cada toque del shofar es un llamado, no solo para Israel, sino para todos los que buscan la verdad del Altísimo. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Este canal existe para revelarte estos misterios, para que no te pierdas de las profundidades de la palabra que han estado ocultas por siglos y que hoy, con ojos hebreos y corazón mesiánico, podemos comprender con claridad. Aquí aprenderás por qué Yeshua no abolió la ley, sino que la cumplió en su máxima expresión. Descubrirás el verdadero significado del Sabbat y cómo guardarlo con gozo. Entenderás lo que realmente significa la circuncisión del corazón. Conocerás los secretos de los profetas, como porque hablaron de dos Mesías. Te adentrarás en la profundidad de textos en hebreo que transforman por completo la comprensión de la salvación, y experimentarás enseñanzas que conectan tu vida diaria con la fe más pura y antigua. Por eso quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo al canal. No lo dejes para después, porque cada enseñanza aquí compartida es un tesoro que puede cambiar tu manera de ver a Dios, de entender las Escrituras y de caminar en tu fe. Suscribirte significa ser parte de una comunidad que ama la verdad, que busca las raíces hebreas, que quiere caminar como caminó Yeshua y que anhela escuchar la voz de Dios con claridad en estos tiempos tan decisivos. Si te suscribes, no solo recibirás enseñanzas, recibirás alimento espiritual, revelación que despertará tu espíritu y respuestas que quizás has buscado por años. Este es el lugar donde el corazón se encuentra con la palabra viva, donde el creyente descubre que no está solo, y donde juntos aprendemos a vivir una fe auténtica y transformadora. Así que activa la campanita, comparte este mensaje y únete a nosotros. Porque lo que viene será aún más profundo, más revelador y más transformador de lo que has escuchado hasta hoy. Y ahora me despido con una bendición. Salom Ubraja Alejem. Paz y bendición sobre ustedes.